Las menopáusicas. ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Bien! Tenemos hoy, para mí es un honor. Para mí es un honor completo tener esta invitada que para mí ha sido la persona que más me ha ayudado en este proceso de la menopausia, porque he encontrado muchas respuestas en ella. Se llama Ana María Causel, es colombiana, afortunadamente y feliz para nosotros, paisa también de Medellín. Voy a leer un poquito sobre ella. Es endocrinóloga, especializada en metabolismo, perimenopausia y salud hormonal femenina, y cofundadora de Ansara Health, que yo no sé mucho inglés, pero bueno. Y esta mujer, en una entrevista escuché que dijo que amaba las hormonas, y entonces nosotros te decimos que nosotros te amamos a ti, porque de verdad la información que nos has dado ha sido maravillosa para nosotros poder compartir con las mujeres que están en este proceso, que les es tan difícil lograr entender tantas cosas que ocurren en esta etapa de la menopausia. Entonces te agradezco muchísimo que nos hubieras aceptado la invitación y nos sentimos enormemente felices. Felices, dichosa, yo estoy dichosa. Donde yo me lo hubiera encontrado a ella, cuando yo empecé, yo hubiera sido la mujer más feliz del mundo. Me fue tan mal, tan mal, tan mal. Pero bueno, ahí vamos saliendo. Pero ahí vamos en el proceso. Ana María. Nunca es tarde. Ay, con mucho gusto, un placer, de verdad, qué palabras más bonitas, me alegra mucho que te sirva todo lo que hablo. Muchísimo, muchísimo. Y queríamos hoy como dividir la entrevista en dos partecitas. Uno, hablar pues un poquito de la menopausia y dejarle un pedacito a la andropausia, porque me encantó la entrevista que te hicieron. Yo por aquí anoté el pastelito. Eran dos. Segundo acto, creo que sí. Sí, tan lindo. Ay, no, maravilloso. Noveno acto, creo. Segundo acto, noveno acto. No, sí. Pero te digo que la entrevista de ellos fue porque me encantó. Ellos como se asombraban con cada cosa que decías. Entonces me parece súper importante también sacar un pedacito para hablar de la andropausia. Así que te lo agradecemos mucho. Lo que quieras. Lo primero que queremos empezar, ya tenemos información sobre lo básico, lo que es la menopausia, la perimenopausia y la posmenopausia. Hay una parte de una entrevista que también vimos, en la que hablabas que para definir o para entender como los síntomas de la menopausia lo dividías en tres partes. Lo que se siente cuando hay síntomas y cuando no hay síntomas, y nos parece súper importante poder entender eso. A ver si nos amplías un poquito esa información. Sí, es lo que vemos, lo que no vemos y lo que sentimos. Eso, me parece súper, sí. Lo que pasa es que las mujeres ahora son como, ay no, yo no necesito hormonas, yo lo voy a hacer todo natural, como si la gente se ganara pues una medalla por no tomar nada y por pasar la menopausia a palo seco. Por aguantar. Y lo tenemos relacionado con que solamente tiene que ver con los calores. Y la verdad es que la menopausia afecta absolutamente o sea, es el sistema completo, nos afecta por completo. Entonces lo que vemos es todo lo físico, desde que se te caiga la barriga hasta que se te cae la vagina, se te cae acá la papada, o sea, porque la piel en general pierde elasticidad. Todos los signos pues como del envejecimiento, que se aceleran mucho ya cuando el cuerpo no tiene estrógeno. Lo que no vemos, me gusta dejarlo para después. Después lo que sentimos, entonces son todos los cambios del ánimo, los calores, los cambios en si haces popó o no, si me entiendes, como cambios gastrointestinales, los dolores articulares, la resequedad vaginal, la falta de líbido, o sea, todo lo que sentimos, la irritabilidad, las palpitaciones, los ataques de pánico, todas las cosas. Y lo que no vemos, que es lo más importante, que es lo que nos puede llegar a matar, que es las consecuencias y los factores de riesgo que trae consigo la deficiencia de estrógeno, que son la osteoporosis, la demencia, la enfermedad cardiovascular, esas son, y la enfermedad metabólica, que la inflamación y todo esto que conlleva a cáncer, y es como un círculo vicioso entre enfermedad metabólica, enfermedad cardiovascular, aumento del riesgo del cáncer, aumento del riesgo de demencia, y esto va así
en círculos, no lo sentimos, pero es muy importante que las mujeres, si deciden no tomar nada, por lo menos sepan cuáles son sus riesgos a partir en el momento en que entran a la menopausia. Sí, porque hay muchas mujeres que nos escriben y nos dicen, tan exageradas, a mí no me dio nada, yo estoy feliz y antes tengo la libido más alta. Sí. Entonces siempre le contestamos, está bien, pues la felicitamos, que dicha que no hayas pasado por nada, felicitaciones, pero tenés que ir donde el médico de todas maneras, hacerte revisiones y mírate, pues porque hay riesgos de otras cosas. Es más, pusimos un video tuyo de algo que hablaste del riesgo cardiovascular y la osteoporosis. Sí. Porque es verdad, creemos que no nos dio nada, pero estamos bien. No. Es que no tener que ir al médico porque no hay síntomas no significa salud, eso no es salud. O sea, hay que tener, yo siempre hago como el mapa como femenino, que es como hay que hacerse todos los tamizajes, o sea, el tamizaje de cáncer de colon con una colonoscopia, de cáncer de seno con una mamografía, nada reemplaza la mamografía, o un ultrasonido si tienes mamas densas, o sea, hacerte exámenes de sangre. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas que nos pueden matar no tienen ningún síntoma. Tú no tienes ningún síntoma de cáncer de mama, sino hasta que ya está avanzado. No tienes ningún síntoma de enfermedad cardiovascular. La mayoría de mujeres tienen infartos silenciosos, sino hasta que es un desastre. La osteoporosis no duele, la inflamación no duele, el tener el colesterol alto tampoco te va a dar ningún síntoma. Entonces, hay las que dicen que están, o bueno, para volver al tema de la libido, hay un 20% de mujeres a las que les sube la libido en la menopausia. Bendecidas, o sea, ¡envidia! Bendecidas. Pero me da mucha rabia con ellas. Cuando dicen eso me provoca como no contestarles de la rabia que me da. Sí, o sea, feliz, pues bravo, felicitaciones. Sí, Pero el 80%, no, el 80% estamos en el buque de hay que trabajarle a eso y no me hablen de sexo, por favor. Ay, sí, qué triste, total. eso es muy triste, Sí. pero así es. Pero porque tengan la libido intacta y porque no tengan calor, eso no quiere decir que la salud esté bien. O sea, igual hay que ir a revisarse. Claro. Sí. Muy interesante. Dentro de la parte que hablaste de los síntomas que no se sienten, hablaste una parte que me llamó mucho la atención y fue lo de la osteoporosis. Que dices que generalmente, no sé si lo entendí mal, Sí. siempre viene que sea una mujer que haya sufrido cálculos renales. ¿Es siempre así o puede ser la causa o entendí mal y estoy súper equivocada? No, o sea, hay una asociación. Cuando te diagnostican osteoporosis, siempre, o sea, pensamos, por ejemplo, que, es que es por la menopausia, pero siempre antes de empezar cualquier tratamiento hay que verificar que no hayan causas secundarias de osteoporosis. En el caso de los cálculos renales en particular, es que hay personas que genéticamente orinan mucho calcio. Entonces tú te puedes estar comiendo el calcio diario, pero si tu riñón lo está botando todo, el calcio que el cuerpo necesita para las funciones celulares lo va a ir y lo va a tomar del hueso prestado, porque el riñón lo está botando, por decirlo así. Y una de las preguntas que hacemos es si te han dado cálculos en los riñones, porque si esos cálculos, a veces que no los estudian, pero siempre los deberían de estudiar, si son de calcio, o sea, el calcio está siendo orinado y hay mucha, lo que decimos hipercalciuria, o sea, mucho calcio en la orina, ese calcio se va a acumular en el riñón y va a formar piedras. Entonces es uno como de los factores de riesgo que tenemos, de cosas que pueden añadirle factores de riesgo al hueso. Mira, ¿Sí me entiendes? En vez de decir, es solo por la falta de estrógeno. Ok. Mira que cuando vimos eso, yo le decía a Ana, ve, casualmente tengo dos amigas que pues no viven acá y que las dos han tenido cálculos en los riñones y sufren de osteoporosis. Hay que mirarles un calcio en orina de 24 horas. Si está mayor de 200, hay una pastilla para la presión que se llama hidroclorotiazida, que es muy económica, que lo que hace es absorber calcio del riñón. Entonces se trata la osteoporosis para todo, o sea, como con terapia de reemplazo hormonal, con medicamentos para el hueso, pero también se le añade
esta parte para que el riñón no siga orinando el calcio. Súper importante. Ay, me encanta toda esa explicación que estás dando, Sí. porque generalmente uno asocia, listo, que el estrógeno, que todo es culpa del estrógeno, que bendito estrógeno, pero también encuentra uno otras explicaciones que tienen sentido a las otras enfermedades que se pueden generar por este proceso de la menopausia. Entonces me parece súper interesante todo lo que nos decís. Es que ese tema tiene mucho de dónde coger y me encanta toda la información que das. Yo tengo una pregunta que siempre la he tenido. Unos me dicen una cosa, otros me dicen otra. Hace poquito estuvimos donde un médico y dijo, no, ni se te ocurra. Mi hermana murió de cáncer de seno, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé con esto de la perimenopausia, que me dio durísimo la menopausia, y todavía tengo síntomas de cosas, entonces me dicen, hacete la terapia de reemplazo hormonal. Un médico en estos días me dijo, no, si usted tiene antecedentes, ni se le ocurra. Pero vos decís que sí. Es que en ninguna guía de terapia de reemplazo hormonal está el estrógeno contraindicado si tienes historia familiar de cáncer de seno. Ni siquiera en las personas que tienen el BCRA, el BRCA positivo, como Angelina Jolie, que se quitó los ovarios y se hizo mastectomía doble. Inclusive una persona como ella puede tomar terapia de reemplazo hormonal. Es que le han echado la culpa a las hormonas cuando ya se sabe, la ciencia ya se sabe exactamente que el estrógeno solo, cuando dan estrógeno solo en estudios clínicos, el estrógeno solo disminuye el riesgo de cáncer de seno, porque el estrógeno tiene un factor protector en la célula de la mama. Y es que induce a la apoptosis, o sea, a que la célula se muera normalmente cuando ya va a dejar de trabajar. No antes, sino en el momento en que... En el momento, exacto. Perfecto. El hecho de que la mayoría de cánceres de seno sean sensibles a estrógeno no quiere decir que el estrógeno esté causando ese cáncer. El cáncer de seno tiene otros factores de riesgo diferentes. Y es muy diferente el estrógeno que damos en terapia de reemplazo hormonal en dosis bajas a tener, por ejemplo, una enfermedad crónica como lo es la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico, que tienen niveles de estrógenos súper aumentados, que sí puede hacer como replicación celular y otras cosas en el seno a nivel de estrógeno, ¿ok? Son mecanismos diferentes, o sea, uno no puede meter en un mismo balde todo el estrógeno, toda la hormona. Por ejemplo, si vamos a hablar de insulina, no, es que la insulina es el diablo. No, si usted es diabético tipo 1, la insulina le va a salvar la vida. Claro. Pero si uno tiene resistencia a la insulina te va a hacer ganar peso, y en situaciones anormales la insulina te puede dar aumento de riesgo de cáncer. ¿Sí me entiendes? Como hay que mirar las cosas con mucho detalle y no generalizar. El aumento de cáncer se ha visto no con el estrógeno, sino con la progesterona sintética, que se llama medroxiprogesterona. El seno es mucho más sensible a la progesterona que al estrógeno. Y la medroxiprogesterona, que es una progesterona que ya no se utiliza hoy en día, se utilizaba hace 20 años y fue la que le dio la mala fama a las hormonas. Esta progesterona tiene un componente que actúa como un esteroide. Induce a la replicación celular anormal y hace cambios celulares que pueden aumentar el riesgo de cáncer de seno. Por eso es que han dicho que la terapia de reemplazo hormonal se asocia con aumento de cáncer de seno. Nunca se ha encontrado que el estrógeno solo lo haga. Siempre ha sido estrógeno más progesterona. Lo que pasa es que cuando ya se salió ese estudio en el 2002 que mató la terapia de reemplazo hormonal, nunca se volvieron a abrir las puertas y no hay estudios tan grandes con la progesterona micronizada, que es lo que utilizamos hoy en día, sino que toda la base de datos que tenemos ha sido basada en esas terapias. Y otra vez, no se puede meter en el mismo balde todas las cosas.
progesterona sintética no, y medroxiprogesterona específicamente no es lo mismo que progesterona micronizada. La progesterona micronizada hasta ahora nunca se ha asociado con aumento de cáncer. Entonces, si te dicen que porque fulanita en tu familia o tu mamá o tu hermana tuvo cáncer de seno, no puedes tomar terapia de reemplazo hormonal, pues no están actualizados. Esa es la razón. Sí. Me parece excelente. Muchas gracias. Ana, y otra cosa que dijiste ahorita, algo del seno que es muy fibroso. El tuyo, sí. Los míos son muy fibrosos. Eso tiene, que lo mencionaste ahorita. Pero esta o sea, es importante. Sí, por ejemplo, la gente que le tiene tanto miedo a la mamografía, que la utiliza, que hacen que en vez de la mamografía, la termografía y unas cosas, y hay campañas en contra de la mamografía. Miren, cada estudio de la mama no es, uno no reemplaza al otro. Claro. O sea, una resonancia magnética nunca va a reemplazar lo que ve la mamografía ni lo que ve el ultrasonido. La mamografía es importante porque la mamografía detecta cáncer en estadio 0, que es cuando se presenta con punticos, con microcalcificaciones. ¿Okay? Cuando tú detectas un cáncer de seno con ultrasonido, con una sonografía, con una eco, ya es para ver masas. Y como el tejido es tan denso, sí, hay que complementar, o sea, no se ve bien, como no se puede ver bien con la mamografía, hay que complementar con el ultrasonido. A veces, dependiendo de tu riesgo, hay también que complementar con resonancia magnética con contraste para asegurarse que esas mamas estén bien, dependiendo del riesgo que hayas tenido. ¿Te han hecho alguna vez alguna biopsia? No, me hicieron la mamografía y después me mandaron a hacerme una ecografía. Yo vivía en Estados Unidos, yo viví muchos años, sí, y ellos también, fue uno de los tantos que me dijeron que que yo no podía recibir terapia de reemplazo hormonal. Me dijeron, ya. Entonces se ve que desde hace muy poquito está esto de que sí se puede hacer terapia de reemplazo hormonal. Los tenemos que mandar a estudiar y actualizarse porque nos están dando la información de una persona súper estudiosa y acertada en este tema. Sí. Yo le creo a ella y ya, punto. Es que, y no es, miren, no es lo que diga yo, ni lo que dice fulanito, lo que dice el otro doctor. Yo siempre digo, la voz más importante es la voz de la ciencia. No, esto no lo digo yo. Siempre un médico cuando te da algo te tiene que hablar en lenguaje de médico con estudios clínicos. El objetivo de los médicos debería de ser de transferir información clínica, o sea, todos estos estudios que se han hecho, que son complicados de entender, a términos muy fáciles para que el paciente tome la decisión. Claro. Pero no es que fulanito opina, es que no es lo que opine uno u otro. ¿Qué es lo que de verdad ha mostrado la ciencia? O sea, la ciencia sí ha mostrado, por ejemplo, en el caso de cáncer de seno, la ciencia sí ha mostrado que hay un aumento de riesgo de cáncer. ¿Con qué específicamente? Con una progesterona sintética. ¿Con las terapias que utilizamos hoy en día? No es con las terapias que utilizamos hoy en día. Ok, perfecto. Entonces es muy importante saber distinguir entre toda la información de dónde viene lo que nos están diciendo. Ok. Tenemos también como una pregunta. Ayer en lo que estábamos viendo, hablabas de que hay mujeres que hablabas de tu abuela que la menopausia le llegó casi a los 60. Yo me identifiqué demasiado con ella porque a mí me llegó a los 56 años. Yo pensé que yo iba a tener nietos y yo todavía menstruando. Y Claudia también a los 54, o sea, eso es como de familia. ¿Eso es hereditario? Sí, mira, hay razas que tienen menopausias más tempranas. Hay razas que yo, por ejemplo, he visto acá en Miami que las mujeres cubanas tienen unas menopausias casi 60 años. ¿Sí? Hay muchas mujeres latinas que la menopausia es muy tardía. Yo siempre pregunto a tu mamá a qué edad le vino la menopausia, si sabes, pues, o a tus tías, porque tiende a ser algo como que ronda en familias. Obviamente hay factores diferentes. Si te operaron y te sacaron el útero sin ovarios, pero al cortar el útero se puede cortar como la irrigación de sangre a los ovarios y puede que te
aproxime la menopausia unos años. Si recibiste quimioterapia, radioterapia, también hay enfermedades autoinmunes que te pueden volver más propensa a que tengas una menopausia temprana o unos años más temprano. Entonces, bueno, varía y la verdad es que nadie puede predecir cuándo te va a llegar la menopausia. Uno no sabe. Sí, porque ayer decías que si empezamos a menstruar ya por ejemplo, a mí me faltaban como 2 días para cumplir 15 años, pues cuando empecé a menstruar pues la primera vez y terminé a los 56 años, entonces lo que decías es como una reserva ovárica que tiene de óvulos que tiene uno y se va agotando. Puede que haya sido por eso, porque tuviste la menarca, que es el inicio del periodo menstrual un poco más atrasado, que te llegó la menopausia. ¿Quién iba a decir pues que era una virtud? Que era una virtud tener el periodo menstrual por primera vez más tarde, pero sí. ¿Oíste? Y era uno con pena de decir que no le había venido el periodo. Sí, ¿No te ha venido? No. Y era uno, ay no. No me vino, no. No, voy a inventar, voy a decir que sí, que ya. Y también decías, esa es la pregunta que Esa querías es la que yo quería hacer, que escuché que dijiste que según cómo haya sido el primer periodo y cómo haya sido tu primer parto, es como podría ser la menopausia. A mí me dio durísimo el posparto. Ah, bueno, porque son como tu cuerpo responde cuando hay deficiencia de estrógeno. Así es, sí. Si el posparto es duro, uno suda y ya uno se da cuenta. Pues uno tiene un bebé nuevo y uno no tiene ni la menor idea de qué está pasando, uno que se va a poner a preocuparse porque, o sea, yo me acuerdo que yo me levantaba y pues a mí me dio a los 40, yo tuve mi hijo a los 40, entonces me levantaba completamente sudada, me daban unos calores impresionantes, me empezaba a sudar acá, no, y eso todo deficiencia de estrógeno. Entonces vas a saber cómo Va a ser. pues tu cuerpo, si los síntomas son severos o no. Bueno, Ay, no, un porque- aproximado, pues, un Y aproximado. no es que sea exacto. No, pero pues No, te no digo, es que sea exacto. Y hay mujeres, la verdad, que nunca les hace, o sea, hay mujeres que tienen el termostato muy loco. Hay menopausia, hay diferentes tipos de menopausia. sí, Hay menopausias que todo es calores, sofocos, sudoración nocturna, muy vasculares. vasodilatador. Sí, hay otras que son todo de las articulaciones, dolores y dolores y dolores en todas partes. Hay otras que tienen un síndrome urogenital de la menopausia Gracias a Dios. asqueroso, o sea, terrible. O sea, ni se pueden poner ni ropa interior, ni ropa y renunciar al trabajo, de la piquiña, del ardor vulvar, o sea, unas cosas espantosas. La ansiedad, los ataques de pánico. Hay otras muy psiquiátricas, irritabilidad, ataques de pánico, lloradera fácil, un insomnio terrible. Terrible. Entonces son como, o sea, yo nunca he visto que a una persona le pasen todos los síntomas, pues. O sea, no, en serio. Todo te dio. Son 34 síntomas conocidos. Ella va en 100 y sigue contando. ¿Sí o no? ¿Qué vas contando? Me dieron- Pero no has tomado nunca nada, no Nunca he entiendo. tomado nada. No. ¿Por qué? Por lo que Pues le han porque dicho. porque yo apenas hace 2 años llegué de Estados Unidos y me habían dicho allá pues casi crucificada que no podía hacer nada de terapia de reemplazo Sí, hormonal, entonces entonces que no. no, pero a mí me dio de todo. Te digo que los ataques de pánico miedosos, la ansiedad fue insoportable, El insomnio. el sudor, yo me mojaba, el insomnio, es que yo no dormía, los dolores articulares. No, es Ella que a le mí dio me dio todo. de todo. Y yo le decía a Ana, yo creo que yo tengo una enfermedad muy grave. Y yo voy a investigar en Google. Y yo investigaba y Google me decía, te faltan 2 segundos y medio para morir. ¿Y hace cuánto tiempo te llegó la menopausia? A los 54 se me fue, ya hace 5 años. Todavía estás a tiempo, Sí, ¿cierto? todavía está a tiempo, claro. Entonces, porque yo no lo he hecho precisamente. Me va a tocar tampoco. viajar.
No. Yo voy a ir donde ella. No, pero aquí también podemos encontrar cómo, ella nos va a explicar enseguida que pues uno de eso es de cada mujer, pero cómo podemos enfocar nuestra terapia. Yo no lo hice precisamente por el miedo de ese fantasma que tenía ligada la terapia al cáncer de los estudios, cuando en diciembre, que tenemos un médico súper chévere en Bogotá, nos escribió y nos dijo, niña, se le acabó el tabú a la terapia de reemplazo hormonal, miren que esto sí lo pueden hacer. Yo dije, me voy a animar porque para mí es muy importante. O sea, a mí los síntomas se me han pasado, Ana no le ha dado pero nada. a mí la baja de la libido, se me va a caer el matrimonio porque estoy llevada. A mí me echaron. Entonces yo necesito solucionar esa situación porque si no, este matrimonio... A ella la echaron. A mí me echaron. En serio, literalmente. Sí. No me aguanto una mujer que ya no hace nada, que no sirve para nada, que no me mira, que no me habla, porque la irritabilidad, yo quería acabar con el mundo. Es que me duele todo. Pero necesitas, Sí. o sea, no vale la pena seguir, o sea, obvio que vale la pena vivir así, pero ¿para qué sufrir? ¿Para No, qué sufrir? ¿Qué necesidad? Y es que eso es lo qué que necesidad. ayer, porque me dio... O sea, una persona saludable, bonita, con todo, o sea, se te hacen todos tus exámenes, si estás en buena salud, agregarte buena calidad de años, 100%. Así es. Sí. Ayer En Colombia venden cosas, Sí. o sea, en Colombia venden de todo, venden testosterona, venden progesterona, venden estrógeno, venden un estradiol vaginal espectacular, pues no hay necesidad de sufrir. Pero yendo donde el sabemos, médico pues tenemos, sí, claro. o se pueden o se encuentran. No, es que nunca es buena idea. Sí, El ya. problema de automedicarse es que ustedes se van a confundir horrible Claro. si empiezan a tener efectos secundarios. Entonces, prefieren parar todo porque no saben si algo está bien o no, y en vez de ir donde un médico, aceptar y decir, es que lo empecé por cuenta mía. ¿Sí me entiendes? Entonces nunca es buena idea, pero que estás en la ventana, sí. Por ejemplo, ¿por qué decimos que ya son los 10 años? O sea, vuelvo y hago como que organizo los pensamientos. Hay condiciones, hay situaciones en las que siempre el estrógeno te va a beneficiar. Por ejemplo, el estrógeno vaginal te va a beneficiar a cualquier edad, a los 80, 90, 100, 120, a cualquier edad te va a beneficiar. Te va a mejorar la libido. Cuando las mujeres entran en menopausia y no tienen estrógeno, el clítoris literalmente se encascara así. Ay, Dios. Entonces es muy difícil para las mujeres alcanzar un orgasmo, Sí. no disfrutan las relaciones sexuales, no tienen lubricación, o sea, pasa un montón de cosas. Y fuera de eso, el estrógeno vaginal te va a disminuir el riesgo de que te den infecciones urinarias y que termines con una urosepsis en un hospital. Oh, por ¿Ok? Dios. Siempre también el estrógeno sistémico, ya pasamos el sistémico, siempre te va a proteger los huesos, siempre va a ser protector para los huesos, inclusive niveles muy bajos. Otra cosa que es muy importante es que las mujeres entiendan que la terapia de reemplazo hormonal de la menopausia no son niveles enormes de hormonas, o sea, no les estamos dando unos niveles gigantes, es 1/10 de los anticonceptivos. Es solamente para estabilizar con niveles muy bajos. O sea, por ejemplo, en ovulación el estrógeno sube hasta 300. Yo con terapia de reemplazo hormonal tengo mujeres que viven felices con un 40. O sea, así, es toda su vida. Es un poquito. Maravilloso. Siempre te va a proteger el hueso. Niveles hasta muy bajos de estrógeno todavía te protegen el hueso. La parte de la protección cardiovascular es diferente. ¿De dónde viene el riesgo cardiovascular y la ventana de tratamiento? Del estudio del 2002 del Women's Health Initiative, habían mujeres que ya habían pasado muchos años desde su menopausia, habían mujeres que la edad media del estudio era creo que 62 años. Muchas tenían obesidad, diabetes, hipertensión, o sea, ya tenían muchos riesgos cardiovasculares. Al reintroducir estrógeno, después de muchos años de no haberlo tenido, estrógeno oral que se metaboliza en el hígado, o sea, un estrógeno que ya casi no utilizamos hoy en día, Sí. vuelve y crea como una inflamación porque el cuerpo como que no está acostumbrado y se inflaman las placas y los vasos sanguíneos y la pared de los vasos sanguíneos
eso puede generar inflamación y trombosis. Ah, De ahí es la mala fama de que el estrógeno cause trombosis. sí. El estrógeno por piel no causa trombosis, primero que todo. Y si tú tienes un test de calcio coronario de 0, si no tienes riesgos cardiovasculares, no eres diabética, no fumas, o sea, no tienes ningún otro riesgo cardiovascular, empezar poco a poco se puede. ¿Qué pasa? Que puede que no sea beneficioso si ya han pasado más de 10 años. El estrógeno probablemente no va a ser beneficioso y no te va a proteger tu salud cardiovascular, pero te va a proteger muchas otras cosas, te va a quitar síntomas, etcétera. Ajá. Las mujeres que tienen calores tienen más riesgo de que les dé un infarto o un stroke o un accidente cerebrovascular. Sí. Por eso es que es tan importante ver bien como qué síntomas tienes y no simplemente decir el calor. No, el calor está asociado a otras cosas que son muy importantes y siempre la terapia de reemplazo hormonal, si se hace dentro de esa ventana de 10 años, puede ser beneficiosa si se hace bien. O sea, que de pronto yo sea más cuidadosa en empezarlo en una mujer que sea obesa, hipertensa, que fume, o sea, obviamente tenemos que mirar los riesgos, pero una mujer como tú, no conozco tus laboratorios, pero me imagino que la mayoría de cosas está bien y que tienes una salud relativamente buena, se puede empezar sin ningún problema. Tengo colesterol alto. ¿Qué tan alto? 340. Está altico. Y el LDL. Entre los dos es 340. No me acuerdo. Bueno, No está lo en mi tenés a la celular, mano. no lo tengo a la mano, en el celular lo tengo. Hasta el médico me dijo, pues mira cómo se equivoca uno como médico. Me dijo, yo hubiera dicho que no tenías nada. Y aparecí con el colesterol muy alto. Pero no te has vuelto a hacer examen, Pues entonces es que el colesterol alto no sé, es que el colesterol sube con la menopausia Sí. porque y no tiene nada que ver con la alimentación. O sea, un médico les puede cortar grasas, chicharrón, huevo, carne roja, todo lo que quieran y no les va a mejorar el colesterol. A mí me lo quitaron El colesterol lo produce tu hígado. Pero, ojo, no es algo para ignorar. Si tienes el colesterol muy alto, yo te haría un test de calcio coronario, una polipoproteína B, que es como el primo marihuanero del colesterol LDL, el que vayas en las fechorías. Ay, me encantan tus explicaciones porque me quedan tan claras. Yo sí quisiera ver mi colesterol para decirle. Ay, no, qué rico. No, pero lo importante, no, después le pasamos Porque yo sí por tengo en el por el celular WhatsApp todo. le pasamos la información, le Listo. pasamos las de Sí. las dos. Lo que nosotros queremos, Ana, antes de que se nos corte y nos volvemos a meter, es, por ejemplo, Claudia y yo, que somos tan distintas, llegamos donde nuestro endocrinólogo, lo ideal es el endocrinólogo, ¿no es cierto? Y entonces le decimos, Hay endocrinólogos a los que no les gusta tratar menopausia. Lo importante es que a alguien le guste tratar menopausia. A uno en Ahí tenemos el endocrinología no le futuro. enseñan. A uno en endocrinología no le enseñan menopausia. Uno de verdad tiene que tener en su corazón querer tratar menopáusicas. Esa es la verdad. entonces llegamos donde un médico que nos quiera y que si quiera, Ético y que sea ético e íntegro ok. Y empático. y empático. O sea. ¿Qué podemos, o sea, nosotros, él nos va a pedir un montón de exámenes y con base a esos exámenes él va a decir, esta terapia es para ti y esta terapia es para mí. Así sería como la vuelta con Es que la terapia es igual para todo el mundo. No ¿Ah, te sí? creo, nosotros creíamos Que era diferente. distinto para cada cuerpo y cada mujer. No. No. O sea, cada cuerpo y cada Otro mujer mundo derrumbado. responde diferente o sea, el tratamiento es igual para todas en el sentido de que es muy fácil. No se dejen meter que estos suplementos, que esto día de por medio, que yo no sé qué, el tratamiento es fácil. Es estradiol, progesterona, estradiol vaginal y en algunos casos testosterona en dosis bajas. Entonces, estradiol sistémico viene en Estados Unidos en parche, en gel, en spray, en anillo vaginal, en pastilla. En Latinoamérica, en Colombia, en spray, en gel y en pastilla. Como la mujer reacciona a cada presentación es diferente, pero el compuesto activo es estradiol
debe de ser estradiol. Estradiol es el estrógeno por excelencia que nos falta de los ovarios. Esas cremas magistrales que tienen un montón de componentes, que estriol, que estrona, yo no sé qué, todo eso, basura. Lo que se debe reemplazar es el estradiol. ¿Ok? El estradiol vaginal sí puede venir en forma de estriol. En Colombia hay uno excelente, se los voy a mostrar aquí. Ay, decinos. Anotado. Se llama Stain. Ay, Ana, anotado. Mira. Ya lo anoté. Es un óvulo a la semana. Esto para la orinadera, para la resequedad vaginal, para todo, lo pueden comprar con toda tranquilidad. Es más, acá ya están hablando de poner el estrógeno vaginal disponible sin receta médica. No. Así es de beneficioso. Hasta las mujeres que tienen antecedente de cáncer de seno pueden considerar este tratamiento si hablan con su oncólogo. ¿Cada cuánto se utiliza? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Ay, anota porque no se nos olvide. Este Stain una vez a la semana, pero hay unos que puedes hacer 2 veces a la semana si tus síntomas son muy severos. Hay veces que las necesitan hacer una fase de carga de 2 semanas todos los días y después 2 veces a la semana de mantenimiento. O sea, eso sí, depende de qué tan severos sean tus síntomas. Okay. Progesterona, la misma progesterona micronizada. Hay, por ejemplo, Angelique, que es una pastilla que tiene estradiol más una progesterona sintética. Esa no es la progesterona sintética que se ha asociado a cáncer de seno. Está bien. La progesterona micronizada es bioidéntica, es exactamente igual a la que nuestro cuerpo solía producir cuando ovulábamos. Entonces ayuda muchísimo para el sueño. No se ha mostrado que tenga el mismo nivel de replicación en los senos igual a la progesterona sintética que les mencioné. Sí. Entonces esa se da sí o sí en las mujeres que tienen útero. Nunca se debe dar untada, nunca progesterona untada. Se debe dar tomada o vaginal si les da algún reflujo o algún síntoma gastrointestinal. Ok. Ok. Ana, entonces pregunta. Porque va a terminar. Bueno, termina y, sí. y te digo. Sí. No, dale. Cuenta. No, que como se utilizan tantos productos que se pueden echar en la piel, se pueden poner en la piel, o parches o cremas. Entonces, pues es que esto siento que me estoy desviando del tema. No importa. Entonces, tanto producto que se echa uno en la cara o en el cuerpo, sin saber ingredientes, sin saber nada. Todo el cuerpo entonces lo absorbe. Cualquier cosa que uno utiliza. El cuerpo absorbe todo, pero ahí está. O sea, por ejemplo, por eso es que, por ejemplo, el retinol está contraindicado en mujeres en embarazo, porque te lo echas por la piel, pero se puede absorber. O sea, por eso es que hay cosas que por ejemplo, si los niños están en contacto con aceites esenciales, cuando los bañan, por ejemplo, en aceites de lavanda, pueden desarrollar pubertad precoz, por ejemplo. No. Sí. Increíble todo por eso. Dios. Sí. Entonces, con la piel hay que tener siempre mucho cuidado. Sí, claro. Si te echas ceramidas pues de hidratación en la cara, nada va a pasar, pero con hormonas, el parchecito, yo les voy a mostrar el tamaño del parche del estrógeno, es que la gente se imagina pues, miren, este es el parche de dosis media, o sea, esto es una cosa diminuto. Yo me imaginaba un parche de aquí a aquí. Y el inicial es por ahí esto, o sea, es una cosita chiquita, uno se lo pone y te olvidas de eso, la dosis inicial. Maravillosa. No, entonces voy a hacer la pregunta porque yo soy totalmente ignorante en este tema. Entonces estás hablando de varios tipos. Estabas explicando que a veces va el estrógeno y también va la progesterona. No necesariamente las dos deben de ir juntas. Puede ser una o la otra o puede ser... No, las dos van juntas. Lo que va a hacer que sea opcional la progesterona es si tienes útero o no. Si tienes útero, si tienes útero no puedes utilizar estrógeno solo, porque el estrógeno lo que hace, como en el ciclo menstrual, el estrógeno crece la pared del útero, ovulas, la progesterona lo madura y se bota cada ciclo menstrual. Si no le pones a eso progesterona y le das estrógeno, esas células van a empezar a crecer y nunca nada las va a hacer madurar y botarse y morirse.
entonces te va a dar riesgo de cáncer de útero y ese es el riesgo de estrógeno solo. O sea que nosotras... Cuando tienes útero. Sí. Sí, tenemos útero. Ya en posmenopausia, si vamos a hacer esa terapia, debe ser la una y la otra en de vitamínicas. Ah, perfecto. Yo sí tengo que preguntar porque yo de esto no tengo ni idea, es nuevo para mí para saber cómo llego a preguntar cositas. Tengo una pregunta que se la voy a dedicar a mi hermana con todo el cariño y el amor del mundo, porque ella me sigue alegando. Ella tiene 45 años. 46. O 46 y nos llevamos como 13 años. Y ella empezó como con unos síntomas rarongos que tengo la menstruación hace un mes y tengo mucho mal genio y patatín y patatán y patatán. Yo le dije, creo que estás en perimenopausia. Entonces me dijo, no, el doctor me hizo unos exámenes y mis exámenes salieron perfectos. No necesariamente sale, o sea, los exámenes salen perfectos, pues puede estar en Siempre van a salir perfectos. Ah, eso es. Es que uno sabe en ese específico momento, si estás de malas, te van a salir súper bien, te va a salir súper bien todo. Pero si estás de buenas, vas con esos síntomas, te hacen que me ha pasado a mí muchas veces, ya les dije que el estrógeno subía a 300 en la ovulación, puede subir en la perimenopausia a 1200, 1500, vuelve y cae. Entonces eso, por ejemplo, síntomas psiquiátricos 100% relacionados con estrógeno, con esos picos de estrógenos tan altos. Al cerebro no le gusta, al cerebro le gusta todo lo que es predecible, organizado, rutinario, no le gusta nada caótico. En el momento en que vos esos ovarios empiezan arriba, abajo, todo se vuelve un caos. Entonces de ahí que en perimenopausia los síntomas sean tan psiquiátricos y pasen las mujeres 3, 4 meses perfectas y de un momento a otro, un mes es asqueroso, o sea, un ciclo menstrual pero horrible. Sí, y otra vez vuelve y otra vez se les olvida. Y claro, van en un momento en el que el estrógeno está bien, entonces la FSH va a estar normal y no han ovulado o pasado la ovulación o ese ciclo ovularon, entonces la progesterona está alta y el médico va a decir, pero es que estás perfecto, o sea, no necesitas nada. Obvio. Sí. Ahora la pregunta que yo... Habría que medir todos los días, mañana, tarde, por un mes seguido, por uno exactamente sabe. Como el que le ponen a uno. Sí, como un monitoreo. Ahora, la pregunta que yo hago, y aquí sí va la queja general, es por qué los médicos no explican esto a las personas normales como nosotras. ¿Por qué nos despachan y nos dicen no está pasando nada cuando puede decir tan sencillo tus niveles están bien, pero puedes estar en un proceso en el que estás entrando en la perimenopausia? ¿Por qué no? Mira, es el estudio del Women's Health Initiative, que fue el que salió en el 2002, que fue el que mató la terapia de reemplazo hormonal. Metió las menopausia y todas las menopáusicas y perimenopáusicas en un cajón y las guardó. Y de ahí en adelante, yo estaba en sexto semestre de la universidad en Colombia y me acuerdo exactamente el día en que ese estudio salió. De ahí en adelante, nunca nadie volvió a mencionar el tema de menopausia. Yo hice medicina interna, geriatría, endocrinología y yo no traté sino una mujer en menopausia en toda mi carrera como médico. ¡Una! No. Eso es increíble. Entonces, a nosotros, fuera de eso, es que si te llega es que fuera de eso, las mujeres cuando yo tenía mi práctica privada, que todavía no estaba este boom de la menopausia, todavía creíamos que daba cáncer de seno. Yo estaba en Nueva York, a mí me llegaba una mujer de 47 años y yo empezaba a sudar porque yo no sabía yo qué le iba a decir. Yo no tenía una respuesta para nada de los temas de los que ella tenía. Se sentían horribles, me hablaban una hora de lo horribles que estaban y yo sabía que les iba a medir todo bajo el sol y todo les iba a salir normal. Y yo iba a tener que llamar a eso y salir normal. Y yo sudaba. Yo decía, ¿yo qué le voy a decir a estas pobres mujeres? Sí. Entonces de ahí que todo se le culpara a la tiroides. De ahí que la levotiroxina sea el medicamento más prescrito en el mundo. No. En el mundo. Número 1 es hormona tiroidea. Sí.
Y ya ahora, ya todo es como, Dios mío, no estás loca, es tu perimenopausia, es la menopausia, esto es lo que hace, estos son los síntomas. Ya uno es como, Dios mío, o sea, gracias a Dios. Sí, gracias, Y estamos siendo como Entonces los médicos no les gusta ver cosas que no saben tratar, que no entienden así y que es. no tienen tiempo, no tienen acceso. Entonces simplemente es más fácil para ellos decir, yo no trato eso, usted está bien, mire, todos sus exámenes están bien. Yo vi que también dijiste que cuando uno tiene tantos problemas en perimenopausia o menopausia, pues cuando ya te da en la irritabilidad, los ataques de pánico, la ansiedad, siempre uno resulta medicado. Así. Yo resulté medicada. Claro, lo Lo más mismo. fácil es tome O sea, es antidepresivos. más fácil ponerte en Lexapro, en Zoloft, en sertralina, en fluoxetina, que tener, o sea, terminas donde el psiquiatra, ansiedad, o sea, eso sí, lo prescriben como pan caliente Como pan y caliente. obvian, porque es que tener una conversación de hormonas toma tiempo porque te toca desbaratar un montón de chisme epigenético que se ha formado por años y miedo y convencer y decir y de pros y contras y dar mucha, o sea, hay que hablar y hay que convencer y aún así, ahora las prescribimos y las mujeres son como, no, yo voy a mirar primero. Sí. O sea, tenemos tanto miedo a todo que en esta semana hubo alguien que me dijo, doctora, yo la conocí, pero después la oí hablando y usted diciendo que los lácteos eran buenos para el hueso y eso me hizo dudar de usted, porque le ha metido tanto miedo a los lácteos y que son inflamatorios y que yo no sé qué. Te vi una persona diciendo que eran importantes para el hueso y dije, ay no, yo no me confío y terminó 2 años después ya viéndome, pero así es, entonces imagínate, es como cambiar esa narrativa, es muy difícil y toma Total. tiempo. Total. Y es una cosa de mucho tiempo. De mucho tiempo. Pasemos a... Ay, no, antes una preguntita que me quedó ayer, una duda en la entrevista con estos jóvenes, si es el Ozempic. Ozempic. Ozempic, ¿qué es? El Ozempic. Sí, que decías que era lo máximo, yo no necesito saber qué es el Ozempic. Bueno, yo ya le iba a dar la cátedra. El Ozempic y el Mounjaro, que ya también está en Colombia, son medicamentos de una categoría que se llaman les decimos los GLP-1s. El GLP-1 es normalmente una hormona muy importante que todos tenemos en nuestro cuerpo, que ayuda a la saciedad y a que el estómago ayuda a la saciedad a nivel central y a que el estómago se vacie, lentamente. Pero nuestro cuerpo tiene mecanismos, tiene unas enzimas que los destruyen de 3 a 5 minutos después de comer. Cuando ya se ha entendido que la obesidad y la enfermedad metabólica es mucho más compleja que comer menos y hacer más ejercicio, que hay un montón de hormonas, o sea, es el sistema nervioso central, el hipotálamo, hormonas como el peptidogrelin, la leptina, la insulina, el páncreas, o sea, es un sistema múltiple. De ahí se crearon estos medicamentos que lo que son GLP-1s que no se degradan cada 3 a 5 minutos, sino que tienen un efecto prolongado. El Ozempic especialmente es una inyección que se da cada semana y es un GLP-1 de una dosis más alta que prolonga el vaciamiento gástrico, o sea, tu digestión es mucho más lenta y mejora, también actúa en el centro del placer en el hipotálamo. Entonces, ese placer que te da la comida, como picar, no sentirte llena, eso también actúa sobre eso. Son medicamentos que son bien potentes a la hora de perder peso y mejorar la salud metabólica. Maravilloso. Ayudan a eso, bueno, sí. muchas gracias por la pregunta. Ahora sí, vamos a dedicarle un ratico a la andropausia, porque me parece muy importante todo lo que dijiste en esa entrevista sobre la andropausia. La parte principal y la que más me llamó la atención, que la andropausia existe. como diagnóstico no existe. Entonces me parece súper importante e interesante poder como ahondar un poquito en ese tema. O sea, los hombres no pasan por lo mismo de las mujeres.
A los hombres los testículos no les dejan de producir testosterona naturalmente. O sea, no conocemos ninguna mujer de 80 años que todavía produzca estrógeno y que no le haya llegado la menopausia. Sí. A los hombres nunca les pasa eso, a no ser de que haya algo directamente como un daño testicular. Sí, ¿Okay? te decía, sí. Siempre que vemos, y todo en el cuerpo, en las hormonas, son ejes. El eje empieza en el hipotálamo, que es una región en el cerebro, de ahí baja la hipófisis, que es una glandulita chiquita que tenemos entre los ojos, y de ahí sale la señal, son mensajeros a todos los órganos, y cada órgano está a cargo de producir una hormona. ¿Ok? Entonces el eje es siempre hipotálamo, hipófisis, otro órgano en el cuerpo. En el caso de los testículos, las principales son LH, que sale de la pituitaria, y la testosterona, que sale de los testículos. Cuando hablamos que un hombre tiene baja testosterona, siempre en todo en hormonas es primario versus secundario. Cuando es primario significa que el órgano que está fallando está de la cabeza hacia abajo. Hacia abajo, sí. Y secundario es cuando la que falla es la pituitaria. Sí. ¿Ok? Si a un hombre le falta testosterona a nivel testicular, o sea, primario, es porque o lo castraron o tomó quimioterapia y ya los testículos no están produciendo testosterona, sí, o hay alguna enfermedad genética o algo raro pasó, ¿ok? La mayoría de hombres le llaman a la andropausia cuando es secundario. Eso se llama hipogonadismo secundario o hipogonadismo hipogonadotrópico, que quiere decir que la LH no está saliendo bien, por ende no está estimulando el testículo y el testículo no está produciendo suficiente testosterona. ¿Qué puede afectar eso? La falta de sueño, malos hábitos al comer, enfermedad metabólica, barriguita, alcohol, muchas cosas. Entonces, es muy fácil para un médico ir, ay, doctor, es que estoy cansado y me he engordado y no tengo ganas de nada y me están creciendo pues como senos de mujer. Ay, sí, le chequean la testosterona, que la testosterona en los hombres muy claramente se debe chequear a las 9 de la mañana en ayunas. En la mañana siempre en ayunas y se debe corroborar con otra toma si sale alterada. Ay, si tenés testosterona baja, acá está la testosterona. Yo no le doy testosterona a los hombres así, porque si me llega es como, mira, la testosterona no se te baja naturalmente con los años, la testosterona está baja porque tenés hábitos muy malos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejorar esos hábitos para que tu testosterona vuelva a trabajar normalmente. Empiezan a dormir, a manejar el estrés, a hacer ejercicio, a comer saludable. Pues no es, pues, es ciencia, pues, súper pesada. O sea, son como hábitos naturales. La testosterona empieza a producirse normalmente. Y hombres tengo pacientes de 45, 47 años, a los que prefiero tratarlos con un GLP-1, la enfermedad metabólica, y por ende les va a subir su testosterona natural, que ponerles testosterona, porque la testosterona tiene consecuencias. O sea, los hombres que si tienen enfermedad metabólica y utilizan testosterona tienen más riesgo de morirse por muerte súbita, por ejemplo, más riesgo de que les dé un infarto. O sea, hay riesgos relacionados con el tratamiento de la testosterona. Entonces, yo soy como, o sea, los pongo a trabajar. Claro. Ese es el tratamiento de la famosa andropausia. El tratamiento de la famosa andropausia es cambiar el estilo de vida. ¿Y si tiene presión alta? No, eso no tiene nada que ver, la presión alta. La presión alta, el ejercicio, por ejemplo, si empiezan a hacer ejercicio de pesas, la presión les mejora. De resto, hay gente que tiene una genética muy avanzada y todavía tienen que tomar medicamentos para la presión. Hay unos que los dejan, pierden peso y uno empieza a que dejen medicamentos. Pero los hombres son necios y entonces, por ejemplo, uno nos ponen un GLP-1 y ellos adelgazan muy fácil, pero creen que eso es aguardiente, galleta e inyectarme, y eso no es así. O sea, de verdad que hay que trabajar en un buen estilo de vida. Pero te cuento, el papá de un amigo se murió hace poquito
de 102 años, creo que era. Y yo, ¿viste, enano? Pero que, ay, ojalá no vea esto. Que tu papá, pues, ¿qué pasó? Que me pase la receta. Y es que, hermana, guarito y tinto. Y yo, ¿qué? Me decía, guarito y tinto por la mañana. Idea, 102 años. Yo, me va a tocar empezar guarito y tinto. Será. Seguro hacía otras cosas, hacía otras No, cosas. además que tenía otra vida, pero Otros pues, hábitos, sí. él es muy charro, es que guarito y tinto. Entonces, para que nos quede claro, en los hombres la andropausia no se da, digamos, por hormonalmente, se da es por malos hábitos No. que pueden tener. Sí, Ok. sí. Nos Mira, queda- Siempre hay una claro. causa. Cuando un hombre tiene la testosterona baja es o mal estilo de vida o tiene un tumor en la pituitaria benigno que está secretando prolactina o tienen enfermedad tiroidea o tienen algún daño directo testicular, pero naturalmente a un hombre no le pasa. Me parece súper interesante. Ay, Y Ana, si no, yo nunca le mido testosterona a un hombre sin síntomas, porque un hombre que tiene testosterona de 800 no va a tener más líbido que uno que la tiene en 400. O sea, hay hombres que tienen una testosterona de 400 y funcionan sexualmente perfectos, y unos que los tienen 1100 y no funcionan para nada. Sí. Entonces, testear, si no tienen síntomas, ponerles un número en su cabeza que ellos no se esperaban, causa los síntomas en un segundo. Porque son como, ay, 400, yo pensé que mi testosterona estaba en 900. sí. Y es como, no, es que nadie, o sea, tenías erecciones en la mañana, de apetito sexual normal, no estabas cansado, no hay necesidad de chequear tu testosterona. Ok. Te estás afeitando, te sale el vello normal, no hay necesidad de chequearla. Sí, 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 sí. Ay, no, Ana, nos podríamos quedar hablando toda Horas. la tarde. Ay, ¿cuándo es que venís? Cuando vengas, nos pegas, ahí tienes el contacto de nosotros. Vamos a ver, yo les aviso. Y te agradecemos mucho, nos encantó Ay, esto, muchas aprendimos gracias. demasiado, Muchísimo. muchísimo. Te seguiremos molestando, preguntando cositas, te vamos a mandar nuestros exámenes para que nos los revises. No sacaste. Dale, mándame los exámenes. Te agradezco. No, muy a la orden, de verdad. Te vamos Con a muchísimo encontrar. gusto. Dale, Te mandamos un besito. un beso grande y un Lo abrazo. mismo. Bueno, Que estén muy chao, bien, que estés chao. muy bien. gracias. Chao, chao. lo mismo. Bye.